por sus muchas bendiciones para todos. Estamos en Gálatas. El apóstol Pablo se presenta y cuenta su testimonio, de dónde lo sacó el Señor, cuenta su llamado. Y ahora, en el versículo 16 de de Gálatas capítulo uno, el verso 16, él ahora se presenta como Pablo, ya no el perseguidor de la iglesia, sino Pablo el predicador. Qué lindo cómo transforma el Señor la vida de las personas. Y dice Gálatas capítulo uno verso 16, y vamos a leer. El propósito del Señor era revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oía decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban y glorificaban a Dios en mí. ¿Cuáles eran las relaciones de Pablo con otros creyentes? Esa sería como la pregunta que quiero que nos hagamos en este momento inicialmente. Y esta es una pregunta vital para su defensa, porque recuerde que lo que está Pablo es defendiendo su ministerio, porque los hermanos, después de haber recibido la palabra de boca de él, el sacrificio que él ha hecho, lo están prácticamente relegando. Pablo no se puso en contacto con los apóstoles inmediatamente después de su conversión, cuando tuvo ese encuentro con el Señor camino a Damasco. Dice él que no consulté enseguida con carne y sangre. Después de convertirse, lo lógico era que Pablo se hubiera presentado a la iglesia de Jerusalén para recibir instrucciones, para recibir tal vez un discipulado, bueno, de los mismos que habían estado con Cristo antes que él. Pero si nota el relato, él no lo hizo. Y esa decisión fue guiada por el mismo Señor. Porque si hubiese ido a Jerusalén, su ministerio podía haber sido identificado con el de los apóstoles, los cuales eran todos judíos. Y esto podía haber sido un estorbo en su trabajo con los gentiles. Recuerde que Pablo es llamado a los gentiles. Necesitamos recordar que el mensaje del Evangelio llegó primero a los judíos. Dice la escritura, primeramente a los judíos. Hechos capítulo 3 verso 26. Hechos 3 verso 26. Dice, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo,
lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiese de su maldad. Primero fue a los judíos. Romanos 1:16. Mire lo que dice también. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces el Evangelio llegó primero a los judíos. El ministerio de nuestro Señor Jesús fue con la nación de Israel. Y asimismo el de los apóstoles en los primeros años fue con la nación de Israel, con los judíos. Pero luego pasó algo que partió como la historia, o más bien, digamos, levantó el ministerio o lo hizo mayor. Fue la muerte de Esteban. La muerte de Esteban fue un punto decisivo. Porque cuando mataron a Esteban, que lo mataron públicamente, y la Biblia dice que Pablo estaba ahí presente cuando era Saulo de Tarso, inclusive él le cuidó la ropa a los que mataron a Esteban, así dice la Biblia. Ahí mismo, en ese momento, los creyentes tuvieron miedo y tuvieron que ser esparcidos. Entonces los creyentes judíos se esparcieron por todas las ciudades y naciones cerca y se fueron entonces, al ser esparcidos, se llevaron el evangelio consigo. Entonces, ¿qué hicieron? Llevaron la predicación y las buenas nuevas a todas partes. Dice el libro de Hechos en el capítulo 8, en el versículo 4. Dice Hechos 8, verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes escondiéndose para no hacer nada. No, perdón, así no dice. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Es que usted acuérdese, donde quiera que usted lo lleve el Señor, lo llevó. Si usted está por allá en los Estados Unidos, no lo llevó a tener casa y carro y beca. Lo llevó para anunciar el evangelio. Si usted está en España, lo llevó a anunciar el evangelio. Donde quiera que usted va a anunciar el evangelio. Sí, las añadiduras van a venir, las bendiciones, su casita, su carrito, su buena vida. Amén. Pero su tarea principal es anunciar el evangelio. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 11, verso 29, y leamos unos versículos. Hechos, capítulo 11, el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Empezaron hablando a quién? A los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, primero a los judíos y luego a los griegos. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia
que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aleluya. Entonces a veces una crisis, una persecución, produce una gran bendición, una gran cosecha. Generalmente el Señor va a cambiar, va a transformar las situaciones que el enemigo intenta hacer para mal. El Señor las convierte para bien. Luego Dios dio a Pedro a presentar el Evangelio también a los gentiles. Sin embargo, Pablo le correspondía llevar el Evangelio a los gentiles, porque fue el llamado de Dios para Pablo. Mire lo que dice Efesios capítulo 3. Y vamos a hacer otra lectura. Capítulo 3, verso 1. Gloria a Dios. Efesios capítulo 3, el versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo o de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, en que por revelación me fue declarado el misterio, como antes les he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El apóstol Pablo la tenía clara. Este es mi llamado. A esto me llamó el Señor. Y por esta razón Dios lo apartó para que ejerciera el ministerio ya no con los judíos, sino el ministerio dirigido a los apóstoles en Jerusalén. El Señor es sabio, es perfecto. El Señor no pudo haber escogido una mejor persona para predicarle a los gentiles en ese tiempo que el apóstol Pablo, un hombre disciplinado, un hombre determinado, un hombre con propósito. Así que el Señor se le presenta a este hombre y él sabe
que Pablo es un instrumento poderoso en las manos de Dios. Y yo lo mismo quiero decirte. Cuando el Señor se te presenta a tu vida, Él sabe que tú eres un instrumento en manos de Dios. Pero eres tú quien tienes que tomar la decisión y decirle, Señor, aquí estoy. Señor, toma mi mente, mi corazón, mi vida, todo mi ser. Dios no necesita gente muy preparada ni gente con títulos porque eso no le sirvió a Pablo. Por eso Pablo terminó diciendo, mire, todo lo que tenía lo tengo, Ese es el problema. Uno vive en una cápsula. Ajá, se dispara cuando lo tengo por basura, con tal de que lo que he experimentado, el mismo Señor esté aquí conmigo. Alabado el nombre de Dios. Y por eso dice, no quiero saber ninguna otra cosa más, solo del Cristo y el Cristo resucitado. Pablo no fue por eso inmediatamente a Jerusalén. ¿A dónde fue? Hace un repaso entonces de sus relaciones y dice que no había oportunidad para que él recibiera el mensaje o el llamamiento de parte de los apóstoles ni de ningún líder de la iglesia. La Biblia dice que él se fue primero para Arabia y eso sucedió después del inicio de su ministerio en Damasco. Dice Hechos capítulo 9 versos 19 y 20. Vamos a mirar. Eso no está ahí escrito simplemente por historia. Eso está escrito para darnos las luces de cómo el Señor trabaja con cada persona. Y dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Así que en lugar de consultar con carne y sangre, Pablo se entregó al estudio, a la oración, a la meditación y se encontró con el mismo Señor a solas. Puede ser que haya pasado la mayor parte de los 3 años en Arabia y sin duda estaba ocupado en el evangelismo, así como en el crecimiento espiritual. ¿Ustedes se acuerdan que Jesús empezó su ministerio a los 30 años y fue crucificado a los 33 años? Eso quiere decir que los apóstoles pasaron, los discípulos, 3 años de instrucción con el Señor. Y Pablo pasó 3 años en Arabia, ocupado en el estudio, en la oración, en el encuentro personal con el Señor. ¿No le parece que es lógico lo que estamos hablando? Este querido Pablo, los apóstoles habían recibido, como digo, 3 años de enseñanza del Señor y Pablo tuvo una oportunidad de pasar 3 años primero separado para el Señor antes de iniciar su ministerio poderoso. Fue a Damasco. Hubiese sido lógico que visitara Jerusalén, como les digo, pero el Señor lo dirigió de otra manera. Bueno, ciertamente era riesgoso para Pablo regresar a la ciudad donde todos sabían que él era un celoso judío que se había convertido en cristiano. Seguro que era peligroso por los judíos que seguramente le iban a decir que era un falso, que él era un traicionero, porque ¿cómo es que usted ahora se convierte a los cristianos? Y peligroso para los cristianos porque dicen, no, cuidado con ese, no,
No, no, no, ese fue el que mató a mi tía, ese mató a mi abuelo, ese encarceló a nuestro líder. Mire, los líderes judíos que lo habían tenido como cabecilla en contra del cristianismo, pues ahora lo estaban buscando para matarlo. ¿Por qué? Porque se había vuelto cristiano. Y probablemente por eso es que está este episodio que está en el libro de los Hechos. Déjeme leerlo en los Hechos y en los Corintios. Hechos capítulo 9, versículos 23 y mírenlo al verso 25. Hechos capítulo 9, verso 23 dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Ay, ay, ay. Ahora los suyos lo querían matar. Mire lo que dice Segunda de Corintios 11, verso 32. Segunda de Corintios 11, versículo 32. Dice, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ay, ay, ay. Imagínense en este Pablo bajándose por un muro, escondido en una canasta. Esto es tremendo. Sucedió en este tiempo. El retorno de Pablo a Damasco y el peligro que ocasionó a su vida son otras pruebas de que los líderes judíos consideraban a Pablo ahora como un enemigo y de que su experiencia con Cristo la podemos validar. Es que solo cuando usted tiene un encuentro con el Señor, a usted no le importa nada. Usted está claro quién lo llamó. Bueno, al final sí fue a visitar a Jerusalén. Mire lo que dice Gálatas capítulo 1, verso 18 y miremos al 20. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y esto que os escribo, he aquí, delante de Dios que no miente. Estamos en Gálatas 1, 18 al 20. Dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Esto sucedió 3 años después de su conversión y su propósito principal fue visitar a Pedro. Pero Pablo se las vio duro para poder entrar en comunión con la iglesia. Mire, es que no le fue fácil. Vaya, otra vez. Hechos 9, versículo 26 al verso 28. Hechos 9, 26, 28 dice. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero
Todos le tenían miedo, ¿viste? No creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Al comienzo no lo querían ni escuchar. No, 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 no. Ay, no, ¿qué hace ese señor aquí? ¡Qué miedo! No, 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 no. De pronto se está haciendo pasar por cristiano. Si su mensaje y su ministerio hubiese provenido de los apóstoles, yo creo que eso no hubiera sucedido. Pero como la experiencia de Pablo había sido con el Señor mismo, con el Señor a solas, los apóstoles dudaban de él. El apóstol permaneció en Jerusalén por solo 15 días y vio solamente a Pedro y a Santiago, el hermano del Señor. Así que no recibió su mensaje, ni de los apóstoles, ni de la iglesia, ni de Jerusalén, porque no hubo ni tiempo ni oportunidad para ello. Ya los había recibido directamente del Señor. Estuvo 3 años siendo discipulado por el Señor, enseñado por el Señor y preparándose para el ministerio. Yo le quiero decir, mi querido hermano, Dios a usted lo ha llamado. El Señor, Él tiene un plan con usted, tiene un propósito con usted. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alabado el nombre del Señor. Tenemos que tomar tiempos a solas con el Señor. Tenemos que tener tiempos con su palabra, tener tiempos con la oración. Sea intencional. Busque al Señor de manera intencional todo el tiempo. Tome su cuaderno, tome su lapicero, escriba, pregunte, ore con la palabra, hágale preguntas a la palabra. Dios quiere usarle, pero ya no es con tu sabiduría, ahora es con la sabiduría que viene del cielo. Así que damos gracias al Señor por esto y vamos a orar y le vamos a presentar al Señor lo que el Señor nos ha hablado esta mañana y le vamos a responder a Él. Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por lo que tú hablas y nos revelas de cómo fue el tema de Pablo. ¿Por qué no fue directamente a Jerusalén? ¿Por qué se apartó por 3 años, Señor, en Arabia? Señor, siendo enseñado por ti. Señor, tú lo llamaste, lo enviaste, Señor, a los gentiles, pero primero lo preparaste. Y aun cuando empezó su ministerio, Señor, sufrió persecución de los judíos para matarle. Pero también la iglesia le fue difícil conectar con ella, Señor. Pero Padre, gracias por esos testimonios, por ese ejemplo de Pablo. Y ese mismo espíritu que levantó a Pablo está aquí entre nosotros. Ese mismo te levanta, te restaura, te fortalece. Ese mismo te envía hoy a predicar, a ser discípulos, a enseñar que hagan y obedezcan lo que está escrito en tu casa, con tu gente, con tus amigos y vecinos. Tú eres un enviado por el Señor. Y yo lo creo y le doy gracias al Señor por su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde este día, que les fortalezca. Cruz María, qué lindo verte. Dios te bendiga a ti también, a todos mis hermanos, que el Señor les fortalezca. Feliz día para todos. Nos vemos mañana con la ayuda Dios del los Señor. bendiga. Amén, amén. Dios le Ah, Amén. bendiga. Dios los Gracias. bendiga. Bendiciones. Dios les Bendiciones. bendiga. Gracias, pastora.